Enseguida presentamos con Freddy Ehlers. 5, 4, 3, 2. Tuve la oportunidad de vivir uno de los momentos más intensos de los últimos tiempos, más emotivos y emocionantes, en Caracas, en el magnífico Teatro Teresa Carreño, que es un lujo, entiendo yo que es uno de los mejores teatros, si no el mejor de la América Latina. Y de pronto, un grupo de músicos ecuatorianos, niños, jóvenes, muchachitos, se unen a los venezolanos, a los colombianos, a los bolivianos, a los peruanos y crean una sinfonía que realmente estremeció lo más profundo de la fibra de las miles de personas asistentes. Algo de esto lograron ver en el programa La Televisión cuando presentamos algunos mensajes del presidente Hugo Chávez al pueblo ecuatoriano hace pocas semanas. Y aquí le damos la bienvenida a Patricio Aizaga, quien es el director de la Orquesta Juvenil Ecuatoriana y quien tuvo una relevante, importantísima labor en este evento del cual vamos a hablar en un momento más. Pero antes, para darle un poquito de sabor a este programa, quisiéramos escuchar un par de minutos con la orquesta considerada como la mejor de América Latina, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y una de las más respetadas a nivel internacional también, invitaron a nuestro compatriota, este joven director de orquesta, Patricio Aizaga, para que él dirija a estos extraordinarios músicos. Veamos cómo sonó esa intervención realizada hace poco tiempo en Caracas. Bienvenido a nuestro programa, Patricio Aizaga. Estábamos viendo, es la obertura de Hansel y Gretel, lo que veíamos, ¿qué era? Estábamos viendo un fragmento de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, orquestado por Modesto Mussorgsky. Sí. Cuéntame, ¿qué sentiste tú al dirigir y al escuchar a la Orquesta Juvenil de los Países Andinos? Se llama la Orquesta Sinfónica... Orquesta Sinfónica de Juventudes de los Países Andinos. 160 muchachos tocando. 160 jóvenes. ¿Cómo viviste tú ese momento? Bueno, realmente fue una de las experiencias musicales y espirituales más intensas que he tenido en mi vida, indudablemente, por varios motivos. Un motivo extraordinario es el ver a nuestros jóvenes latinoamericanos de los países bolivarianos juntos, jóvenes peruanos, ecuatorianos haciendo música juntos, venezolanos, colombianos, bolivianos, y más allá de la música, lo que veíamos es el sueño de Simón Bolívar hecho realidad en una orquesta sinfónica. Nuestros países finalmente juntos en una verdadera integración. Muchas veces hablamos de integración. Esa es una experiencia de integración totalmente viva, una experiencia de integración que pudimos palpar. Eso me llenó extraordinariamente.
Y eso me convence de que el sueño de Bolívar es realmente el único camino que tenemos. Y aparte de eso, pues yendo al aspecto musical, lo que lograron los jóvenes fue algo realmente extraordinario. Se logró una orquesta con un grado de virtuosismo muy alto, con una compenetración extraordinaria. Pero lo hicieron en 15 días, Patricio. En O sea, 15 nunca días. antes se habían visto ellos. Hay experimentos de este tipo, es decir, se han hecho entre grandes orquestas de músicos que están poquísimo tiempo juntos y que no tocan antes y ese momento se arma la orquesta. Es algo común este tipo de hechos en el mundo de la música clásica. Ajá, pues se suele dar este fenómeno de unir dos orquestas. Por ejemplo, Zubin Mehta hizo que la Orquesta Filarmónica de Israel, de la cual él es director titular, reciba a la Orquesta Filarmónica de Nueva York y juntos montaron la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Hace unos 3 años, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, invitamos alrededor de 25 jóvenes de universidades alemanas y montamos la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Hicimos el estreno nacional de la Sinfonía aquí en Quito. El unir jóvenes realmente constituye un hecho extraordinario. Y claro, al venir de 5 países tiene una connotación todavía más grande que en los ejemplos que te acabo de dar, porque ya son orquestas constituidas. En este caso tenemos 32 jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, 32 jóvenes de las orquestas juveniles ¿Y de habían Venezuela. un poco de todo en cuanto al tipo de instrumentos? Pues ¿Estaban absolutamente mezclados o es que los violines eran de Venezuela y los vientos de Colombia? ¿O no? ¿Estaban muy mezclados todos? estaba muy mezclado. Y fuimos muy afortunados los ecuatorianos porque tuvimos jóvenes en todas las familias de la orquesta. ¿Y qué edad tenían los chicos? ¿De qué edad a qué edad? Bueno, nuestros muchachos iban desde los 14 Los más jovencitos. hasta los 24. ¿Qué es la edad de los miembros de la orquesta juvenil? Sí, así es. Pero, ¿qué significa ser un director de orquesta? Cuando uno va, y quienes no conocemos de la técnica musical, y muchas de las personas dicen, bueno, este señor director que está ahí, con un palito que comienza a moverlo, y todo el mundo un poco que juega en las casas cuando oye la música clásica, sin saber qué significa. Es decir, ¿cuál es el papel del director de orquesta? ¿Puede una orquesta, como sucedió por unos momentitos en un experimento que hizo el chico venezolano para demostrar cuán buenos eran los chicos, ¿no es cierto? Como un homenaje a ellos, lo entendí yo, cuando él de pronto y salió y les dejó solito a la orquesta sin director. Pero ¿qué es lo que hace el director? ¿Cómo se llama la varita que tienen ustedes? La batuta. La batuta. ¿Qué es lo que hace el director con la batuta y por qué hay unos directores que son mejores que otros? ¿Por qué hay directores famosísimos a nivel mundial? ¿Qué es lo que logran ellos hacer con los músicos que están tocando aparentemente una partitura? Y desde un punto de vista de alguien que no conoce música diría, bueno, podrían, si todos siguen lo que tienen ahí escrito, tocar sin necesidad del director. ¿Para qué sirve el director? Regresamos con Patricio Ayzaga. Volvemos con Freddy Ehlers. Hace 36 años, Patricio Ayzaga nació en la ciudad de Quito, en la capital ecuatoriana, hijo de Claudio Ayzaga, uno de los grandes compositores ecuatorianos, y en una familia de músicos, porque tienes 2 hermanos y los 2 son músicos como tú. Así es, los 2 tocan en la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Qué hacen ellos? Mi hermana Eugenia toca flauta en la Orquesta Sinfónica y mi hermano Felipe toca viola. ¿Y tu mamá? Mi madre es profesora de piano en el Conservatorio Nacional. Caracho, o sea que es una sinfonía esa cosa, viven Toda la ustedes ahí, familia. es como una jaula de canarios, se deben Así sentirse es. tocando todo el día y hablan mucho de música. O sea, ¿cómo es vivir? Yo no he conocido nunca antes a una familia de padre y madre músicos y de 3 hijos músicos, es algo no muy común. Yo diría que la música es una forma de vida, es una forma de vida. Puede llegar a convertirse en tu profesión, pero todavía más allá de eso es una forma de vida. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que todo el día tu vida
gira en torno a la música. Por ejemplo, yo estoy desplazándome de un sitio a otro, estoy pensando, estoy sintiendo en alguna obra específica que tengo que dirigir o alguna obra que amo mucho, o estoy pensando en cómo hacer cierto pasaje determinado o cómo haría cierto pasaje determinado de una obra que voy a dirigir. Y todo el tiempo eso está ocurriendo. Entonces, a mí me ocurre, por ejemplo, a veces, bajo a desayunar en mi casa y cuando iba bajando tenía una obra en la cabeza. Termino de desayunar y sigue sonando, es como que está encendido un equipo de música aquí adentro. Entonces, realmente uno está todo el tiempo inmerso en esto, inmerso por completo. ¿Y te gusta la música que no sea sinfónica? Es decir, escuchas, no sé, rock pesado, metálico, rancheras, boleros en otros momentos. Pues fíjate que el jazz me gusta muchísimo. El jazz. El jazz me gusta mucho. En cierta época, cuando estaba muchacho, la música disco me fascinó. Pero es tan fuerte todo el universo que te presenta la música que llamamos clásica, que realmente me siento demasiado inmerso en eso. Casi siento como que no tengo tiempo para otra cosa. ¿Por qué se llama clásica? Clásica es un poco los clásicos, ¿no es cierto? Los viejos, Beethoven, Mozart, pero también a la música para una sinfónica que se hace hoy, también se le sigue llamando clásica. Ajá, lo que pasa es que la palabra clásica implica un periodo determinado dentro de la historia de la música, pero la manera en la que utilizamos la palabra clásica para la música, más bien es desde el punto de vista de lo que tú estabas diciendo, es un clásico, es algo que siempre está allí. Y al decir música clásica, pues estamos abarcando música desde el periodo medieval hasta hoy. Hasta la música de los grandes compositores contemporáneos. ¿Cuál es el gran compositor hoy? Existe un fuera de serie, existe un Beethoven del año 2000. Pues mira, yo tengo una admiración enorme por Gorecki. Hay muchos compositores latinoamericanos también. Alfredo Rugeles de Venezuela, por ejemplo, tenemos Arturo Márquez de Venezuela, Inocente Carreño pero también que están de Venezuela. haciendo música con fuerza mundial, internacional. Indudablemente. Sus obras sí. las tocan en Tokio y en Berlín. En todas partes del mundo. Ahora sí vamos con la batuta. ¿Para qué sirve el palito? Es decir, ¿qué hace realmente el director de orquesta? ¿Cómo estudian? ¿Y cuál es la importancia y la diferencia entre uno y otro al dirigir la misma obra a la misma orquesta? Ajá. El papel del director de orquesta es sumamente complejo y muy completo a la vez. Necesitas por una parte tener un dominio psicológico de todo el grupo al que vas a enfrentar. Es muy importante que la orquesta sepa que el director tiene el conocimiento más profundo de la obra que todos los músicos juntos. Es decir, tú sabes, porque los violines saben básicamente lo que tocan los violines. Así es. Y el arpa, y el instrumento que sea cualquier cosa, pero tú tienes que saber un poco las partituras de cada uno de los instrumentos. Indudablemente, hay que saber básicamente de memoria cada una de las notas que van a tocar todos los integrantes de la orquesta. ¿Tú no tienes la hojita que la vas pasando ahí? Sí, igual sí, la tienes. Normalmente sí. Se puede utilizar o se puede dejar de utilizar. Realmente uno se aprende de memoria la partitura. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que se va a montar la Sinfonía número 9 de Beethoven. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el director de orquesta tiene una formación que le permite saber a qué periodo pertenece la obra, cuál fue la vida de Beethoven, cuáles eran las vivencias que él tenía cuando él estaba componiendo esta obra. ¿Y eso de qué manera influye en la obra? ¿Para qué? Eso es muy importante porque tú sabes si él estaba enamorado, si él estaba decepcionado, qué momento político estaba viviendo, si estaba tratando de decir algo a favor o en contra de algún evento histórico, si es que él, qué tipo de estudios tuvo, cómo se formó. Y esto de alguna manera, estos sentimientos tienen que de alguna manera florecer al tocar la orquesta. Indudablemente. Todo esto te da un concepto de qué es Beethoven, quién es Beethoven. Entonces, tú estudias la partitura,
la analizas armónicamente, melódicamente, te aprendes todas las notas y se forma un concepto dentro de ti muy claro de la obra. Sabes qué es lo que quería Beethoven y eso pues pasa a través de ti. Es un proceso, y llega un momento en que tú maduras la obra dentro de ti y vas sintiendo, porque la notación musical es algo muy relativo. Es una guía nada más, es un Totalmente, recordatorio. es una guía, pero Bueno, ¿qué hay detrás de esas figuras que están allí escritas? Pero ¿qué es lo que significa? Siempre he querido yo saber eso y estoy seguro que miles de ustedes. Es decir, ¿qué significan estos movimientos? Es decir, ¿es simplemente seguirle el ritmo o es que cada uno de los movimientos es alguna especie de indicación para algo? Eso lo vamos a ver en nuestro tercero y último segmento, junto a los planes futuros de Patricio Ayzaga. Volvemos con Freddy Ehlers. A veces hay algunos directores que incluso hacen que algunas personas hasta sonrían un poquito porque es casi parece una lucha de box, o sea, hay unos más fríos, no más elegantes, qué sé yo, hay otros que mueven la cabellera y que es un ballet lo que tienen ahí, terminan agotados, sudando, ¿no es cierto? Es casi como cuando Guayasamín pintaba, me acuerdo, igual con una fuerza, con una violencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa lo que haces tú con la batuta? Es decir, estos movimientos, ¿qué significado tienen? ¿Qué indicaciones les estás dando? Hay una mixtura de movimientos. Por ejemplo, tenemos una serie de movimientos con los que tú indicas el compás. Si es que es un 4x4, si es que es un 3x4, si es que es un 2x4, entonces con eso los músicos saben en qué compás vas tocando. Ah, o sea que es como un código, les estás mandando tú un código que ellos entienden. Así es, todos ellos saben perfectamente qué significa ese movimiento. Ajá. Pero eso es solamente, digamos, la primera fase. Lo más hermoso es la combinación de este mensaje del compás con qué es lo que representa la música. Hay una belleza que tú tienes que lograr de esa música, todo el sentimiento que tienes lo tienes que realmente hacer que pase a través de tus manos, hacer que pase a través de ti. Entonces combinas el movimiento de ese código con el fraseo. La mano izquierda quiere decir muchas veces cómo interpretar la frase. Es decir, el violinista, el rato que está tocando, él tiene unas notas, pero cómo, dependiendo del director, hace que esas notas tengan variaciones en la forma en que la... Indudablemente, una quinta de Beethoven tocada por la misma orquesta con 10 directores diferentes va a sonar diferente. La forma de las manos, la forma del movimiento, tu presencia, tu vibración hace que un la natural suene diferente. Cómo tú te sientes, cómo tú eres. Entonces, si tú me explicas con un movimiento, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un estilo de un director famoso y otro al hacer algún movimiento? Ajá, pues mira, por ejemplo, yo te doy la entrada y tú cantas una nota. Ajá. ¿Ok? Pero cántala la nota. Uy, yo soy pésimo. No, cualquier nota. Ok, yo te doy la entrada. ¿Otra vez? Y ahora sí. ¿Ves? Hay muchas maneras. Hay muchas maneras de las que tú puedes. Estar dirigido por el gran Patricio Ayzaga en este momento. Para la misma A. Así claro, es, para la misma nota. Tú le estás dando, le alargas un poco o le subes en intensidad. O haces que el ataque sea más rápido, o haces que sea más lento, o haces que la nota sea diferente. Con una sola nota se pueden hacer 1000 cosas distintas. Puedes lograr un color diferente de la misma nota. Eso me llamaba la atención cuando me decía, yo le preguntaba antes del programa a Patricio y le decía, tú puedes distinguir, sin que te avisen, de pronto en una radio está tocando la Orquesta Sinfónica de Berlín, la 9ª Sinfonía de Beethoven, y después cambia de estación y en otra está tocando la de Chicago o la de Nueva York. Y me dijo que sí. Y le digo, ¿pero cómo te das cuenta? Y me dice, por los colores. Digo, pues si no es televisión, sino es radio. Dice, no, los colores de la música. ¿Cómo es eso de los colores de la música? Bueno, los colores que tiene cada sonido. Cuando tú escuchas un concierto tan impactante como el que viste en Venezuela, pues hay momentos en que de pronto tú sientes como un color dorado muy fuerte, o de pronto puedes sentir un rojo, un verde, un azul. Entonces, por ejemplo,
Tú escuchas esta novena sinfonía con la Filarmónica de Berlín y tú escuchas que el color de los cornos franceses es bastante brillante, casi dorado. El color de los cornos de la Orquesta Sinfónica de Chicago es un poco más oscuro, es como un terciopelo. ¿Sí? La Como forma en que suenan, la manera en la que suena. la manera en que la tocan, porque el instrumento es el mismo. El instrumento es No exactamente es que el uno mismo. es distinto de los instrumentos que tocan los europeos y los americanos. exactamente es la el mismo. forma, el sonido que le hacen producir. El sonido que se produce es diferente. Pero es ¿y eso diferente. qué significa? ¿La fuerza en que le soplan o la forma en que...? Bueno, di tú, por ejemplo, con el corno francés tú puedes variar la embocadura con todos los instrumentos de viento. Si tú Ajá. varías la embocadura, puedes lograr un sonido más brillante, más oscuro, a medio camino. Y el director es el que le dice qué es lo que quiere en las prácticas. ¿O así? Pues sí, en un ensayo tú puedes decirle al oboísta, Quiero por más ejemplo, en brillantez. este solo me gustaría un poco más brillante el sonido, o lo quiero un poco más oscuro, lo quiero con más vibrato, con menos vibrato, o lo quiero menos marcado, lo quiero más que se sienta toda la frase. Nos quedan apenas 2 minutos y no podemos despedir el programa sin anunciar al país que Patricio Eizaga y que los mejores músicos jóvenes ecuatorianos van a deslumbrar a la meca del mundo. Se inauguró hace poquísimos días en Hannover la Feria Mundial, la primera del nuevo milenio y del nuevo siglo. Decenas de miles de personas acuden diariamente. Veía que esperan grupos de más de 200.000 personas diarias, Así es. porque esa es una ciudad lo que han construido. Y ustedes han sido invitados a tocar ahí. Sí, realmente es una cosa extraordinaria porque la Expo 2000 escogió a 10 orquestas juveniles del mundo entero. Dentro de esas 10 orquestas juveniles invitaron a 2 orquestas latinoamericanas. La una es la Orquesta Infantil de Venezuela y la otra es la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Qué fantástico. Nosotros Y el tuvimos resto son de Europa, de Estados Unidos, Estados de Unidos, Asia. así es, así es. ¿Y cuántas presentaciones tienen? Bueno, tenemos 5 presentaciones allá. ¿Todas en Hannover? Todas en Hannover. ¿Cuántos viajan? Toda la orquesta entera. Son ¿Qué son? 65 personas. ¿Y van a estar qué, una semana, un poco más de tiempo ahí? Una semana y media vamos a estar en Alemania, sí. El año 97 ya viajamos con orquesta. Claro, les acompañamos. Ustedes nos Esperamos hacerlo acompañaron. nuevamente para que el país entero pueda escuchar. ¿Quién creyera, no? ¿Quién creyera que en estos momentos de profunda crisis nacional, en que ya nadie cree en nada, en que la gente quiere salir, huirse, un grupo de ecuatorianos con una fe inmensa toca música clásica y va a tocar en Alemania? Es decir, es algo increíble, es como que le vayamos a enseñar al señor Bill Gates cómo se manejan las computadoras. Realmente a mí, Patricio, me emociona profundamente como ecuatoriano y como latinoamericano lo que ustedes están haciendo. Son un ejemplo para los otros jóvenes. Si todos tocan sus instrumentos de trabajo, sus martillos, sus plumas, sus brochas, sus teclados de computadoras, si todos tocan como ustedes tocan, conjuntamente y con armonía, yo creo que el Ecuador sí tiene posibilidades de sobrevivir. Gracias, Patricio, a ti, Freddy. y Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes por compartir estos hermosos momentos con los colores de la música. Hemos presentado Con Freddy Ehlers.